Señor, le damos tantas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por desde ya le damos gracias, Señor, por el libro de Levítico, Señor. Tantas cosas, Señor, que hemos aprendido, Señor. Tantas cosas, Señor, que aún debemos aprender, Señor. Gracias, Señor, por utilizar su palabra para trabajar en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que mis palabras, Señor, no sean un obstáculo para que tu palabra, Señor, florezca en el corazón de mis hermanos, así como también deseo que sea en el mío, Señor. Padre, muchas gracias. Ruego que esta verdad, Señor, permanezca en nuestros corazones, Señor, y que sabemos, Señor, de que su palabra nunca, pero nunca vuelve vacía, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo le fue con el desafío? Quería preguntarle. Levante la mano, ¿quién tomó el desafío de leer el libro de Levítico? ¿Ya? Bien, algunos tomaron el desafío de leer el libro de Levítico, nosotros también como familia, y fue una tremenda bendición. ¿Ya? A medida que más leíamos, más preguntas teníamos. ¿Ya? Eso es algo en alguna manera natural. ¿Ya? Hay cosas que son difíciles de entender, según lo que también Pedro decía, con respecto a la escritura del apóstol Pablo en ese caso. Pero damos gracias, Señor, por aquellas cosas que entendemos y que podemos practicar, ¿ya? Y esas cosas sin duda hay bendición, como la vamos a aprender también el día de hoy, hay bendición en la obediencia. Hay bendición en la obediencia, queridos hermanos. Así que me imagino que tiene preguntas, ¿cierto? ¿Quiénes tienen preguntas? Bien, yo sé que hay varios hermanos. La hermana Geraldine llegó con 6 páginas de preguntas. Y está bien, ahí se las pasan a Rodrigo, sin duda él sabe más y es entendedor, él habla hebreo, arameo, todos esos idiomas, ¿sí? Babilónico. Así que él sin duda va a estar pronto ahí a responder. No, después podemos tratar de responder. Así que, hermanos, seguimos en esta serie de estudios y es conociendo el Antiguo Testamento, en este caso la primera parte que se enfoca en el Pentateuco. Ya el Pentateuco se refiere básicamente a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y eso es el Pentateuco. Quiero comenzar con una pregunta. Esto es como un test de evaluación antes de meternos ya en el vuelo de avión por el libro de Levítico. ¿Qué conoce usted del libro de Levítico? A modo de test de evaluación, antes de meternos en materia, ¿qué conoce usted del libro de Levítico? Por ejemplo, si hacemos... Ya, la labor... Bien. Excelente. Entonces, la labor de los sacerdotes, los rituales que Dios mandó a su pueblo, bien, excelente. Por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis, hay cosas marcadas que nosotros tenemos en nuestro mini canon mental, ¿cierto? Nosotros sabemos que en Génesis encontramos la creación, que en Éxodo encontramos los 10 mandamientos, la salida. Pero en Levítico, en verdad, hay como lagunas mentales y hay un libro que muy pocas veces nosotros acudimos para aprender de él. Pero en verdad, y eso es, créanme que a mí también me pasa muchas veces. ¿Ya? Si yo probablemente no hubiese tenido que exponer, quizás hubiese tenido también esas lagunas mentales. Muy probablemente usted y yo conozcamos poco sobre ciertas cosas del libro de Levítico. Lo cierto y lo concreto es que hay muchas cosas que para la iglesia, para los hijos de Dios, hay muchas cosas que son importantes de aprender. Hasta el momento, lo que hemos visto en este estudio hemos visto muchas cosas. No me voy a enfocar porque en verdad hay mucha materia que desarrollar hoy, así que yo le animo, hermanos, en el amor del Señor, de que usted esté repasando el material, que esté marcando el material, que esté preguntando, que no espere solamente que una persona le cuente el día miércoles lo que hay en el material, sino que usted puede hacerlo, puede poner un día para juntarse con su familia y decir, este día vamos a estudiar el material, porque en verdad hay muchas cosas que no se alcanzan a explicar y el material es bastante bueno, ¿verdad?
bastante bueno para que usted le saque el jugo, como se dice. Cinco etapas en lo cual nosotros podríamos dividir el Antiguo Testamento. La primera parte, la etapa de formación, ¿cierto? Ahí encontramos el libro de Génesis, ¿cierto? Dios formó un pueblo, trabajó con él, más adelante vino Éxodo, más adelante ya vino la etapa de la teocracia, ¿sí? La teocracia. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Ya, entonces la teocracia termina con la monarquía justamente que empezó con el rey Saúl. Y después viene David y otros reyes más. Después viene la división, el reino del norte, el reino del sur. Y más adelante también encontramos que es lo que se denomina el exilio o la diáspora del pueblo de Israel, ¿ya? Que es el reino del norte, llevado cautivo primeramente, y más adelante el reino del sur. ¿Ya? Esto es como castigo. Y hermanos, si usted leyó Levítico y usted llegó a las bendiciones y las maldiciones por la desobediencia, usted se da cuenta que todo lo que le pasó a Israel, le compartía a los varones hoy día por el grupo, todo lo que encontramos escrito muchos años antes le pasó al pueblo de Israel después, cuando ellos se alejaron de la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó en el exilio. Y más adelante, como Dios también prometió en ese mismo capítulo, Dios restauró a la nación de Israel. ¿Cuándo Dios restauró a la nación de Israel? Cuando la nación decidió inclinar sus corazones delante de Dios y decir, pecamos. Ya usted puede recordar el capítulo 9 de Daniel, ¿cierto? La oración de Daniel, diciendo, Señor, nosotros pecamos, todos nosotros pecamos. Y en verdad Dios restauró, y Dios también es una enseñanza para cada uno de nosotros cuando nosotros pecamos, y ciertamente lo hacemos, no es la voluntad de Dios, pero también encontramos que en Dios hay restauración. Con respecto a los libros anteriores, hemos visto, por ejemplo, Génesis, ¿ya? Y esto es importante siempre darle vuelta. Una de las cosas que a usted y a mí nos va a salvar de malinterpretar pasajes de la Escritura es que usted entienda el propósito, ¿ya? Si usted entiende el tema y el propósito, se va a dar cuenta y lo va a librar de malinterpretar pasajes o sacar fuera de su contexto. Por ejemplo, Génesis, ¿cuál es el tema de Génesis? Muchas personas piensan que Génesis se escribió para que nosotros sepamos con respecto a la creación, ¿cierto? ¿Pero es el propósito? Únicamente, no. Ciertamente encontramos ahí, ¿cierto?, la creación, y damos gracias al Señor por eso. Hay algunas personas que piensan que Génesis se escribió para probar la existencia de Dios. ¿Es eso así? No. ¿Por qué? ¿Usted encuentra en el capítulo 1, versículo 1, una explicación acerca de Dios? No, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no está directamente enfocada a decir, miren, por esto es que existe Dios. No, la Biblia asume de que Dios está. Los que niegan que Dios no está son los incrédulos. No hay Dios, dicen los incrédulos. Pero en verdad, la Biblia no, en alguna manera no está en ese debate, ¿ya? En Génesis encontramos el principio de la nación de Israel, ¿cierto? Encontramos el principio universal, ¿cierto?, con la creación, la corrupción, la condenación y la confusión, y el principio nacional, que son con los patriarcas, que son primeramente, ¿cuáles son? Abraham, después Isaac, Jacob, y más adelante José, ¿cierto? La historia de José en los últimos capítulos del libro de Génesis. Más adelante encontramos también Éxodo, y Éxodo tiene un tema principal que es el pacto de Dios con la nación de Israel, ¿ya? Después de haber estado 400 años en cautiverio de Egipto, Dios, con mano poderosa y mostrando su poder, liberó a ese pueblo y lo llevó al desierto, ¿ya? Y ahí los probó, ¿ya? Trabajó en el corazón de ellos, y ellos ciertamente estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque decidieron no creerle a Dios. Después de todos
todo lo que vieron, toda la evidencia que encontraron al haberle Dios liberado del pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, estuvieron en un camino de ¿cuántos días? Si salían de Egipto hasta la tierra de Canaán, 11 días. Camino de 11 días ellos lo hicieron en 40 años. ¿Ya? 40 años. Todo por la desobediencia. Todo por la incredulidad. ¿Ya? Todo por la incredulidad. Entonces, recuerden el Pentateuco, las 5P. Principio, pacto, después, problema y finalmente Deuteronomio. ¿Qué va a pasar? Que piense, yo siempre soy muy partidario de que usted piense la secuencia, ¿ya? Piense la secuencia, ¿ya? ¿Qué va a pasar en Deuteronomio? En Deuteronomio Dios va a preparar a la nueva generación, ¿cierto? Para poseer la tierra, y eso va a pasar con Josué, que es el libro que sigue, ¿ya? Entonces eso es preparación. Ahora sabemos de que Dios formó un pueblo, Dios trabajó con ellos, ¿cierto? Dios en Éxodo los liberó, ¿ya? Y mostró su mano poderosa. Ahora la siguiente pregunta es, piensen nuevamente en la secuencia. Dios preparó un pueblo, ¿cierto? Le mostró su principio, en Éxodo los liberó. Ahora la pregunta es, imagínese usted, trate de ponerse en la mente de aquellas personas. Me imagino que tenían muchas preguntas, pero ellos decían, ahora, con lo que ellos conocían de Dios, decía, ¿cómo yo vivo y me relaciono con Dios sin ser consumido? Esa es una pregunta que ellos tenían. ¿Cómo yo me relaciono con Dios? ¿Cómo es Dios? Ya sabían en parte de que era un Dios poderoso, ¿cierto? Lo había liberado con mano poderosa. Ahora ellos tenían que saber que no era un Dios tirano, sino que era un Dios puro, que era un Dios santo, ¿cierto? En contraste con todos los dioses que encontraban en dioses paganos que estaban en Egipto, este Dios no era aquel que Dios, en alguna manera con minúscula, colérico, que un día estaba bien y otro día estaba mal, un día destruía y otro día construía. Dios no es así. Entonces Dios, desde un principio, le mostró su naturaleza y le mostró cómo ellos tenían que vivir. Y eso, hermanos, es el libro de Levítico. ¿Ya? ¿Con eso estamos listos? ¿Vamos a terminar? No. Eso es el libro de Levíticos, queridos hermanos. Así que hoy día vamos a ver, ya no vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a ver Levíticos. Dios demanda pureza. Déjame poner el cronómetro que se me olvidó. Ya, pero los minutos anteriores no cuentan. Ya. Sí, así que a partir de ahora va a correr las 2 horas. Ya. Entonces, Dios demanda pureza. Básicamente lo que vamos a ver está resumido en 4 puntos, ¿ya? 4 puntos. Generalidades con respecto al libro de Levítico. 2, propósito o tema. Y ahí vamos a pasar mucho tiempo junto también al el resumen y el bosquejo. Y finalmente, hitos y reflexiones con respecto al libro de Levítico. Es importante que usted procese la información, ¿ya? ¿Cómo me afecta mi vida? ¿Qué tiene que ver esto con las demás escrituras? ¿Qué tiene que ver esto? ¿En qué otro pasaje de la escritura también puedo encontrar esto? Recuerde que la Biblia es una, ¿cierto? La Biblia no tiene incongruencia. Lo que Dios dijo en Génesis fue así también en Apocalipsis y así en todos los libros de la Biblia, ¿ya? Entonces es importante que usted procese la información, vea, también piense qué quiere decirme el Señor a través de estas cosas, qué quiere decir. Y vamos a pasar también tiempo en aquello. Así que vamos con las generalidades. Primero, el título, ¿ya? Nuestro hermano Rodrigo nos había explicado de que el título que le ponían los hebreos es la primera palabra que encontraban en los primeros libros. Por ejemplo, Génesis, en el principio. En el caso de Levítico encontramos que la palabra en hebreo es, y ahí le aparece, es guayigra, ¿ya? Yo sé hebreo, sé unas pequeñas cositas, pero no sé hablarlo, así que no me mandan a ningún
judío a hablar con él porque él sabe, no. ¿Qué quiere decir? Llamó Jehová, que son las primeras palabras que encontramos en Levítico. Este título no da ninguna indicación del propósito del libro, ¿cierto? No da ninguna, si nosotros leemos ese título, no nos dice nada con respecto al contenido del libro en sí, ¿ya? Más adelante ahora, en la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? Es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿sí? Recuerdan que Ptolomeo, con el deseo de ampliar su biblioteca, les pidió a un grupo de eruditos que traduzcan la Biblia hebrea al griego, y estos fueron 70 ancianos del pueblo de Israel. Por eso se llama la versión de los 70, ya Septuaginta. 70 ancianos tradujeron la Biblia del hebreo al griego, y ciertamente es una versión bastante buena, ya una traducción muy importante. De hecho, usted va al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en el lugar donde se desarrollan los hechos, habían personas que hablaban, un grupo de personas muy minoritario en alguna manera que hablaba hebreo, pero mayormente las personas hablaban griego, ¿ya? Y cuando citaban las escrituras, citaban de esa versión, citaban la versión de la Septuaginta, ¿ya? Y eso es muy importante por temas por varios temas, ¿ya? Pero lo que sí que en la Septuaginta encontramos que le pusieron el nombre de Leviticum, que quiere decir perteneciente a los levitas, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces, ese nombre ya nos habla un poquito más con respecto al contenido del libro, ¿ya? La razón de este título es que el libro se trata, en verdad, no mayormente, pero sí trata con respecto al ministerio de los levitas, ¿ya? No en su totalidad, pero sí en grandes aspectos, ¿ya? En el libro de Levítico, hermanos, es importante también que usted sepa cuáles son los libros que a usted le aportan historia, ¿ya? Que son la base del Antiguo Testamento. ¿Levítico le aporta historia de alguna manera? No quiere decir que no sea importante, por favor, no me apedreen, ya están unas piedras por ahí. No quiere decir que no sea importante, simplemente que nos aporta contenido histórico, ¿ya? Nos aporta mucho contenido histórico. ¿Por qué? El contenido histórico que encontramos dentro de Levítico son los capítulos 8 al 10, que habla de la consagración de los hijos de Aarón, ¿cierto? De los levitas, ¿ya? Y hay otra pequeña porción también que muchas veces es dejado de lado, que está en el capítulo 24, cuando se nos cuenta la historia de un hombre que blasfemó y fue apedreado por el pueblo, ¿ya? ¿Se recuerdan de esa historia? Sí, está en el capítulo 24, ¿ya? Entonces, capítulo 8 al capítulo 10 y una porción del capítulo 24, que nos aportan historia en sí. Así que, mayormente lo que vamos a encontrar son instrucciones. Ahí vamos a ver. No me quiero adelantar. Ya. El autor y la fecha, si usted lee el libro de Levítico, va a encontrar que le dice, y dijo Dios a Moisés, habla y dile al pueblo, Entonces, si nosotros vamos solamente al libro de Levítico, encontramos que claramente se nos dice que el autor es Moisés, ¿ya? Y el Pentateuco en sí, como la ley de Moisés, si vamos ya fuera del Pentateuco, encontramos que Cristo atribuyó el Pentateuco a Moisés, ¿ya? Y otros autores en el Nuevo Testamento. No hay discusión con respecto a eso, a no ser que alguno de ustedes esté metido en la alta crítica y otras cosas más, ¿ya? Entonces, que ya son temas que podríamos hablar después. Pero nosotros creemos firmemente en la inerrancia y en que la Biblia no falla. Lo que nosotros tenemos aquí no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y es nuestra verdad absoluta, es nuestra norma completa, ¿cierto? Así que en eso creemos. El autor es Moisés, y el año que se dató
Recuerda que Levítico no le aporta mucha historia, todavía no encontramos en el 1444 o algunos también nos sitúan en 1445, en esos 2 años. Si usted va al material va a encontrar en 1444. Entonces como dice un profesor, en alguna comunión de usted con un papel y un lápiz, va a tener que poner 1444, ¿ya? Dígame, querido hermano. No sé si entiendo la pregunta, pero es decir, ¿toda la cantidad de años hasta hoy? Ya, eso sería... Tendría que sacar la cuenta. Tendría que sacar la cuenta, pero sería bueno sacar y ahí... ¿Le dejamos la tarea a nuestro hermano Gerardo? ¿Ya? Sí, ya, bien. Sí. Le dejamos la tarea entonces ahí, porque la verdad yo no sé, de hecho nunca se me había ocurrido la pregunta, hermano. Sí, nunca. Sí. Claro, sí. Gracias, Gerardo. Gracias por esa muy interesante pregunta. No, gracias, hermano. Gracias. Así que le dejamos tarea ahí, cualquier cosa el domingo ahí. Usted ya va a saber cuántos años era entonces. Y pregúntele con años, meses, horas y segundos. ¿Sí? Ya. Bien. Vamos avanzando. Propósito y tema. Vamos a ver ahora. Básicamente en el libro de Levítico vamos a encontrar 2 propósitos. ¿Ya? Uno es enseñar a la nación de Israel el camino de Dios. Es decir, este es el camino que ustedes tienen que seguir. ¿Ya? Este es el camino. ¿Ya? Cómo tienen que vivir. Y ahí en el libro de Levítico encontramos cosas súper detalladas, ¿ya? Con respecto a los días en que el pueblo tenía que descansar, en el día que el pueblo tenía que gozarse, en el día que el pueblo tenía que estar triste, el día que el pueblo tenía que recordar la obra de Dios, el día que el pueblo tenía que dedicarle completamente al Señor, y encontramos cosas muy, pero muy detalladas. Ya lo vamos a ver, vamos a meternos en el libro de Levítico por si acaso. Y también enseñarle cómo andar, no solamente en el camino de Dios, sino con Dios. ¿Ya? Y esto, es decir, con Dios implica una comunión con Dios. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo tener comunión con Dios? Obviamente si yo ando en santidad, en pureza. ¿Ya? Recuerden que Dios no participa del pecado. ¿Ya? Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, en alguna manera es decir, este es el camino de Dios y esta es la manera que ustedes pueden andar con Dios. Ustedes pueden tener su favor, su bendición. ¿Ya? Entonces, este libro en alguna manera está escrito para dirigir a Israel y cómo vivir en santa comunión con un Dios santo. Con un Dios santo. En verdad, y usted, si se mete al libro de Levítico, va a encontrar muchas veces, porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Yo soy santo. Y muchas referencias ahí la vamos a ver. Así que eso en cuanto al tema. ¿Ya? Un tema doble. El propósito. Ahora el tema, si usted dice, hay que resumir el libro de Levítico, es la pureza que demanda Dios de la nación de Israel. La pureza. ¿Ya? Y yo pensaba mucho en la semana que cuán importante es el libro de Levítico, ¿ya? Porque uno puede dejar, en alguna manera, de decir, maravillarse por el poder de Dios que encontramos en Génesis, ¿cierto? Maravillarse por la creación. ¿Usted se maravilla por la creación? Espero que sí, yo sí. Se maravilla con cuántas cosas Dios ha hecho, ¿ya? Usted se maravilla en la liberación del pueblo de Israel por parte de Dios, de la esclavitud de Egipto, con tremendo poder. Pero usted, de alguna manera, se puede maravillar por eso y perder de vista que detrás de eso hay un Dios puro y santo. ¿Ya?
que no está solamente interesado en hacer, sino está interesado también en que nosotros les conozcamos a Él y vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Eso es un aprendizaje para nosotros el día de hoy. Dios no solamente está interesado en lo que usted puede hacer por Dios. ¿Usted piensa de que usted puede impresionar a Dios con su obra? Ciertamente Dios nos llama a obedecerle a Él. Nos llama a obedecerle y andar en buenas obras, pero eso va de la mano con conocer a Dios y andar con Él, tener comunión con Él. Todas las cosas que nosotros hacemos tienen que ser fruto de una comunión con Él. Fruto de una comunión con Él. De nada sirve que usted sea el mejor en lo que hace, pero no esté dispuesto a vivir en santidad. De nada sirve. De nada sirve. Ya sea que a usted le toque o la música, o el ministerio multimedia, o predicar, o a usted le toque barrer, trapear. Si usted no lo hace en comunión con el Señor, en pureza, en verdad, eso no tiene la bendición de Dios. No tiene la bendición de Dios. Así que vemos que Dios demanda pureza de la nación de Israel. Levíticos, según lo que encontramos en la presentación, Levítico enseña que el camino a Dios es por medio del sacrificio y debe ser santo para andar con Dios. El libro de Levítico tenía una especial relevancia para los sacerdotes, constituyéndole un manual mediante el que conducir a Israel. Entonces también tenía en alguna manera ese propósito, era como un manual de decir, esto tenían que hacer, esto tenían que hacer. Y eran, desde un principio, había que apegarse a eso. Usted recuerda en el capítulo 10, cuando ocurrió el pecado de Nadab y Abiú, después ellos tenían que ofrecer un sacrificio, ¿cierto?, en propiciación por ese pecado, ¿cierto? Y después de eso ellos tenían que participar de ese sacrificio, tenían que comerse el holocausto, pero en ese caso Aarón no obedeció a ese mandamiento y Moisés lo reprendió por eso, Moisés se enojó por eso. Le dijo, ustedes tenían que haber participado, eso es lo que dice, eso es lo que Dios me dijo a mí. Entonces, eso es a modo de ilustración para decir que el libro de Levítico servía como un manual para ello. Así que vamos avanzando. Quiero llegar en los dos últimos puntos. Bosquejo y resumen. Bosquejo y resumen. No podemos hacer un resumen, y es algo que no sé si más adelante lo vamos a instaurar, pero lo doy como idea. Sería bueno por cada libro que veamos tener al menos un pasaje central, ¿ya? Un pasaje que resuma la idea, ¿ya? Y eso puede ser, quizás, terminamos los 5 libros y podríamos hacer una prueba, ¿les parece? ¿Les parece buena idea? Ya, aprobado, sí. Sí. Yo luché mucho con elegir un pasaje de Levítico y ahí me debatía entre varios autores y me debatía también entre la opinión de mi esposa y mi hermana. Y decía, no, este es el pasaje, no, este. Y al final me decidí por el que yo dije. Como usted verá, escucho harto el consejo, pero no hago caso. Levítico 27, abra su Biblia, por favor. Levíticos capítulo 20. Versículos 7 y 8. Capítulo número 20 de Levítico. Dice así la palabra del Señor, versículo 7. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, porque yo soy vuestro Dios. Versículo 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, ¿qué cosa? Que os santifico. Santifico. Y este pasaje, en verdad, lo encontramos con algunas palabras más, con algunas palabras menos, en otras porciones también del libro de Levítico. Por ejemplo, el capítulo 11. Vaya al capítulo 11. Capítulo 11, versículos 44 y 45.
Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis, ¿qué cosa? Santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. En esta porción, en este caso, hablando de los animales que eran puros y impuros, o sea, limpios y no limpios. Capítulo 18, versículo 1 al 5. ¿Ya? Capítulo número 18, versículos 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis, note cuán importante y cómo Dios lo iba preparando para cuando ellos poseyeran la tierra, que no hagan lo que hacían las naciones paganas que estaban ahí. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Capítulo 20. Versículos 22 y 26. Al 26, perdón. Yo me debatía mucho con este pasaje, solo que lo encontraba un poquito amplio, pero en verdad es bastante completo para resumir la idea general de Levítico. Versículo 22 del capítulo 20. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, os he apartado de los pueblos. Entonces, podría citarle algunos pasajes más, pero la idea es decir, ustedes no tienen que hacer esto porque yo soy santo. ¿Ya? Todas las cosas que encontramos en el libro de Levítico apuntan a ¿qué cosa? A la santidad de Dios. Dios quiere enseñarles y dejó todas estas cosas para mostrarles su santidad al pueblo de Israel. Y la santidad, si razonamos un poquito, al ver todas estas cosas tan específicas, ya vemos que la santidad de Dios involucra todos los aspectos de nuestra vida. No es solamente un día domingo, no es solamente cuando iban al tabernáculo, no es solamente cuando estaba cerca Moisés, sino que era toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Podríamos hablar muchas cosas con respecto a eso, pero encontramos en alguna manera este resumen. Sigamos avanzando. Usted puede resumir el libro de Levítico en dos grandes partes. Uno es la adoración en pureza, que es del capítulo 1 al capítulo 10. Dentro de la adoración de pureza encontramos la ofrenda y las normas que regían la ofrenda. O sea, del capítulo 1 al capítulo 7, y también encontramos la consagración de los sacerdotes, que es capítulo 8 al capítulo 10, como ya lo habíamos mencionado. La segunda parte es el andar en pureza. Y dentro del andar en pureza encontramos la vida diaria del pueblo de Dios. Encontramos las fiestas del pueblo de Dios y encontramos las promesas y advertencias del pueblo de Dios. Entonces esas cosas ya apuntaban no al ritual en sí, no al rito, sino a la vida diaria del pueblo. ¿Ya? A la vida diaria del pueblo. Ahora, algo que no está en el material y les voy a recomendar. Me gusta mucho esta página que se llama Bible Project. Ya no sé inglés. ¿Ya? Si hay profesor acá, la Nico no está. Vamos a decirle Bible Project. Ya es más fácil. ¿Ya? Porque somos chilenos. Yo no soy chileno. Ya no importa. Bible Project español. ¿Ya? Ellos tienen resumen de cada libro y son bastante interesantes. Ellos
presentaban la división de Levíticos en tres grandes temas. Uno es el ritual, el sacerdocio y la pureza, ¿ya? Y ahí encontramos que cada capítulo apuntaba a eso. Y en medio de todo eso, le animo a ver el video, ahí se lo puedo mandar si quieres, se lo puedo vender a $1,000, ¿lo teníamos? Ya. En medio de todo, usted ya está viendo que hay un centro, ¿cierto? Arriba del capítulo hay un capítulo central, ¿ya? Eso lo vamos a ver, ¿ya? Eso es el día de expiación, ¿ya? Pero me lo voy a saltar porque lo vamos a ver más adelante. Todos los capítulos tienen que ver con ritual, ¿cierto? Tienen que ver con el sacerdocio o tienen que ver con la pureza del pueblo, ¿ya? Con la pureza del pueblo. Entonces es una manera bastante buena también de dividirlo, es una información adicional. Y en medio de todos esos capítulos, el corazón del libro de Levítico es el capítulo 16, capítulo 17. Encontramos el día de expiación, ¿ya? Que lo vamos a ver. Así que lo que encontramos en la primera porción, que es la adoración en pureza, capítulo 1 al capítulo 10, encontramos estas cosas. Encontramos el holocausto, la oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda de expiación y finalmente encontramos las leyes que regían o cómo debían aplicarse estas ofrendas a Dios. Probablemente usted tenga muchas dudas, que quizás no las vamos a resolver ahora, tampoco tengo mucho tiempo de meterme, pero sí le animo a leer el material, a estar en ello y va a poder aprender un poquito más. En alguna manera podemos decir, creo que lo tengo acá, todos estos sacrificios que encontramos dentro del pueblo de Israel se pueden resumir en todos estos puntos. Hay algunas ofrendas que eran una manera de decir gracias Dios, ¿ya? Una manera de decir gracias, Señor, yo te alabo, ¿ya? Y eso pueden ser eran las ofrendas de grano y eran las ofrendas de paz. Y eso es una forma de decir, Señor, yo te alabo, Señor. Este año he sido muy bendecido, ¿ya? Yo te alabo, Señor. Entonces el pueblo llevaba su ofrenda a Dios y ofrecía de lo mejor al Señor. Y otro era una forma de decir, Señor, lo siento. ¿Ya? No me gusta mucho esa palabra. En verdad, prefiero que se diga perdón, porque esa es una palabra un poquito más bíblica, ¿ya? Pero es una forma de decirlo, ¿ya? Unos sacrificios era una forma de decir gracias y otra forma de decir también lo siento. Y eso era la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. ¿Ya? También eso lo saqué del video que les mencioné. Una forma bastante buena de explicarlo a grandes rasgos. ¿Ya? Por favor, no me apedreen de que no estoy explicando cada cosa. ¿Ya? Usted puede leer el material y ahí nos podemos meter un poquito más con respecto a eso. La segunda parte tiene que ver con el andar en pureza, tiene que ver con la vida diaria del pueblo. Encontramos muchas leyes, encontramos la fiesta del pueblo de Dios en el capítulo 23, encontramos la fiesta de los tabernáculos, las fiestas que se desarrollaban en primavera, en verano, en otoño. Y finalmente el libro termina con las promesas y advertencias del pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, mejor dicho. Entonces, en esta es como la última sección. Con respecto, me estoy dando cuenta que me equivoqué en el título, eso corresponde a la segunda parte. Las fiestas del pueblo de Dios se pueden resumir en las fiestas que se desarrollaban en la fiesta de primavera, ¿ya? Las fiestas de verano. Y también encontramos el año sabático y el año de jubileo. También vamos a ver en qué consistía. Por favor, entiéndame, hermano, no tengo mucho tiempo de meterme en cada uno de estos, ¿ya? Pero usted puede acudir al material, ¿ya? Ahora sí, vamos a meternos un poquito más. Algunos hitos que nosotros encontramos dentro del libro son estos puntos que me gustaría que nosotros nos metamos un poquito más. Lo primero, capítulo 16, por favor, del libro de Levítico.
Como le había mencionado, en el capítulo 16 del libro de Levítico nosotros encontramos el capítulo eje. ¿Ya? ¿Por qué eje? No quiere decir que los demás no sean importantes, sino que esto es sumamente importante para entender, por ejemplo, el libro de Hebreos, para entender cuando en el Nuevo Testamento se habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? El día de expiación, básicamente, o Yom Kippur, era el día en que el sacerdote entraba dentro del tabernáculo, pero no solamente en el lugar santo, sino pasaba ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Ya? Entraba, ¿cuántas veces el sumo sacerdote? Claro, en las dos, pero en un día. 2 veces en un día. Leamos el capítulo 16. El sacerdote en este día ofrecía sacrificios por el pecado del pueblo, primeramente por el pecado de él y de su familia, y también por el pecado del pueblo. Capítulo 16, versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Esto ya vamos a ver también el pecado de Nadab y Abiú. La muerte de los 2 hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y así va describiendo. Si leemos todo el capítulo, vamos a encontrar muchas cosas. Yo encontré un resumen de cómo se desarrollaba este ritual, que era el día de expiación. Era un día sumamente importante. El pueblo de Israel tenía que estar congregado en ese momento y tenía que estar enfocado solamente en eso. ¿Ya? Escucha esta secuencia. El sumo sacerdote se lavaba en una fuente en el atrio y se vestía en el tabernáculo. El sumo sacerdote ofrecía el becerro como ofrenda de expiación por él mismo y por su familia. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del becerro, incienso, ascuas, destinadas del altar del holocausto. El sumo sacerdote rociaba la sangre del becerro 7 veces sobre el propiciatorio, versículo 14. El sumo sacerdote, volvía al atrio y echaba suerte sobre los 2 machos cabríos. Es decir, esto es bastante interesante. ¿Ya? Estaban los 2 machos cabríos y se echaba suerte y decían, este va a sacrificio y el otro era para lo que se conocía como el chivo expiatorio, ¿cierto? Es decir, esto era arrojado en el desierto, era llevado por otro sacerdote. Lo que decía es que uno pagó, en este caso el sacrificio, murió por el pecado del pueblo, y el otro quiere decir que al ir el macho cabrío por el desierto, la culpa quedó tapada, quedó cubierta. ¿Ya? Esa es la palabra que se ocupa. Esa es básicamente la figura. Entonces, se echaba suerte sobre los 2 machos cabríos. El sumo sacerdote sacrificaba un macho cabrío como ofrenda de expiación por el pecado. El sumo sacerdote volvía al lugar santísimo para rociar sangre sobre el propiciatorio y también en el lugar santo. El sumo sacerdote volvía al altar del holocausto y lo purificaba con la sangre del becerro y el macho cabrío. El macho cabrío era enviado al desierto, es lo que le explicaba. Después, el que había llevado a este macho cabrío se purificaba cuando volvía. El sumo sacerdote se quitaba la vestidura del día de la expiación, volvía a lavarse y se revestía de sus vestiduras propias. El sumo sacerdote ofrecía 2 carneros como holocausto por sí mismo y por el pueblo. Se quemaba la grosura del sacrificio por el pecado, y el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado se sacaban fuera del campamento para quemarlos. El que quemaba el sacrificio por el pecado se limpiaba del fuego, versículo 28. Y así sucesivamente. Ya, todo esto para resumir de que hay muchas cosas ahí. ¿Por qué era tan importante? Porque era un mandamiento perpetuo para el pueblo de Israel. Era un mandamiento solemne. Es decir,
La figura que se ocupaba ahí es decir, este macho cabrío, esta muerte es por el pecado de todos ustedes. ¿Les suena conocido? Él murió por el pecado de todos ustedes. ¿Ya? Y además, el que iba para el desierto, decía, Dios cubrió esa maldad. Este sacrificio fue acepto delante de Dios. Y nuevamente el siguiente año tenían que estar haciendo el mismo ritual. Eso es el día de expiación o el Yom Kippur, ¿ya? Como usted lo va a encontrar. Imagino que tiene hartas preguntas. Guárdese las preguntas ahí. Si es muy urgente, levante la mano, ¿ya? Otro pasaje muy importante, otro capítulo muy importante dentro de Levítico es el capítulo 10. ¿Ya? Vaya al capítulo 10. En el capítulo 10 encontramos que los dos hijos de Aarón no se rigieron por las normas que Dios había establecido y recibieron severo castigo de parte de Dios y sirvió como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo para la nación de Israel y para el mismo Aarón, ¿ya? El pecado es, estas dos personas, versículo 1, son Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño. Ellos no podían llegar y ofrecer lo que ellos querían. Eso también estaba normado por parte de Dios. Ellos llegaron y ofrecieron fuego extraño. Ahora, ¿qué es el fuego extraño? Dice que Él nunca les mandó. Ese es el fuego extraño. Es decir, podríamos hablar muchas cosas. De hecho, nosotros con el Ministerio de acá de Alabanza estamos leyendo un libro que hablaba con respecto a esta historia, que probablemente Nadab y Abiú tenían buenas intenciones. Ellos decían, yo quiero alabar a Dios, yo lo voy a alabar, pero a mi manera. ¿Le suena conocido? ¿Quién era Frank Sinatra? ¿Qué decían? A mi manera, a lo Frank Sinatra. No hay eso, hermano. No hay eso. Hay que adorar a Dios con los términos que Él establece, con lo que Él ha establecido para nosotros, no conforme a lo que nosotros queramos. Alguno puede decir, sí, pero yo estoy robando, pero a la vez yo estoy ayudando a los pobres. Con eso yo honro a Dios. ¿Está bien? No, porque Dios te dice, no robarás. Entonces no podemos transgredir un mandamiento para decir que estamos obedeciendo a otro. Ya, eso es el principio. Ya. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Murieron delante de Jehová en el momento. Pues la ira de Dios en el momento fue severa para con ellos. ¿Ya? Muchas cosas que aplicar con respecto a eso. No basta, hermanos, con buenas intenciones. ¿Ya? No, aquí no basta con buenas intenciones. Algunos pueden decir, pero ellos tienen buenas intenciones, solo que equivocan en el camino. No basta con las buenas intenciones, porque Dios nos dejó su palabra para que hagamos todas las cosas según su palabra. Según su palabra. Usted puede pensar en muchos movimientos, inclusive carismáticos, y decir, ellos son. No, pero están un poquito equivocados. ¿Ya? No. Pero, en verdad, vemos, de acuerdo a la Escritura, que Dios es celoso con respecto a su adoración. Dios es celoso con respecto a nuestro andar. ¿Ya? Y eso fue lo que pasó. Ahora, versículo, hay mucho debate con respecto a esto también. ¿Ya? Dice el versículo 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestra generación. Ahí encontramos la prohibición de que Dios le dijo, ustedes no van a beber vino ni sidra cuando entren al tabernáculo, para que no mueran. Ahora, esto también nos puede decir, probablemente ellos entraron alcoholizados, ¿ya? Y no entraron completamente haciendo uso de todos sus cabal, ¿ya? Podríamos decir eso, algunos autores dicen eso, y parece indicar plenamente eso, porque si no, no tendría de alguna manera sentido de que Dios les prohíba eso. ¿Ya? Entonces, la adoración a Dios, el andar en pureza involucra toda su mente, involucra todo su conocimiento. Piensa en esto. Usted no puede adorar a alguien que no conoce.
Y viéndolo de otra manera, cuando usted más conoce a Dios, más adora a Dios. Más lo adora, más se maravilla. Y esa es la adoración. Cuando cantamos las alabanzas, cantamos estas tremendas verdades, es porque las creemos, porque las vivimos. Porque cuando cantamos, ¿cierto?, que Él nos hizo y no nosotros, ciertamente lo creemos y le damos gracias al Señor por eso. Eso es la verdadera adoración y es lo que encontramos. ¿Ya? Sigamos avanzando porque el tiempo va pasando. Vamos a ver las bendiciones de la obediencia. Capítulo número 26. Este libro, ya casi terminando, termina con bendiciones para la obediencia y consecuencias de la desobediencia. ¿Ya? ¿En qué otro libro del Pentateuco también encontramos eso? Deuteronomio, ya capítulo 28. ¿Sí? Capítulo 28 encontramos lo mismo. Es decir, algo que probablemente todos nosotros sabemos, pero muchas veces nos cuesta vivir. En la obediencia hay bendición. Hay mucha bendición de Dios. Ahí está la bendición de Dios. Y en la desobediencia no está el favor de Dios. Es una ecuación, en alguna manera podríamos decir, de expresarlo es fácil, aunque muchas veces no lo vivimos. ¿Usted quiere experimentar la bendición de Dios hoy? ¿Amén? Sea obediente. Sea obediente. No escape de la obediencia si quieres experimentar la bendición de Dios. No busque métodos alternativos que no satisfacen. Busque la voluntad de Dios y va a ser en alguna manera bendecido. ¿Ya? Pero no solamente obedezca por ser bendecido, sino obedezca porque Dios la manda a obedecer. ¿Ya? Entonces encontramos algo que en verdad es tremendo. Dice el capítulo 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en obra en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mi día de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos. ¿Verdad? Muchas cosas que podemos aprender con respecto a eso. Muchas cosas. Dios bendice. El pueblo de Dios podía experimentar la bondad de Dios y obedecía a sus mandamientos. Por el otro lado, si el pueblo se alejaba de Dios y dejaba de considerar a Dios, experimentaba las consecuencias. Y me llamaba mucho la atención el día de hoy cuando volví a leer este pasaje. Capítulo 26, versículo 28. Versículo 27. Si aún con esto no me oyereis, hablando de un pueblo en desobediencia, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestro pecado. Y comeréis, fíjense lo duro que es esto. Si usted lee más adelante el Antiguo Testamento, va a encontrar que exactamente esto pasó. El pueblo cuando estaba siendo sitiado, en algún momento tenían que comer. Hoy día nos comemos tu hijo y el día de mañana nos comemos a tu hijo. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Obviamente esto no es avalado por Dios, pero es como consecuencia del pecado lo que el pueblo de Dios hacía. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moraren. Y a vosotros, fíjense, qué tremendo, muchos años antes, como Dios le advertía estas cosas. Y vean, hermanos, cuán fiel es Dios que cumplió su palabra. Cuán fiel es Dios. Muchas veces ligamos la fidelidad de Dios con las cosas buenas solamente. Pero Dios, cuando usted lo castiga,
está siendo fiel porque Dios promete castigarle a usted y hacerle volver a sus caminos. Eso es fidelidad de Dios. Y a vosotros, versículo 33, os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Es lo que pasó con la tierra, con las tribus del norte y con las tribus del sur. El sur vio cómo el norte fue llevado cautivo y no aprendió. Dios se lo recriminó muchas veces. Ahora, un dato aparte. ¿Usted sabe que el pueblo de Israel fue llevado cuántos años en cautiverio? En el caso del reino del sur, 70 años de cautiverio. ¿Ya? ¿Saben por qué son 70 años? Ya, eso es importante que, o sea, es un dato adicional, pero lo encontramos aquí. El pueblo en ese momento tenía una historia de 490 años. ¿Ya? En todos esos años, el pueblo no había respetado el año de jubileo, el año que tenía que dejar reposar la tierra. Ya que es lo que vamos a ver finalmente. Hubo un año, después del séptimo año, en el séptimo año, el pueblo tenía que dejar reposar la tierra. Tenía que dejar reposar la tierra y depender completamente de lo que el Señor les daba. En el sexto año. El pueblo no hizo eso. Ahora Dios, como castigo, y entre otras muchas desobediencias, Dios lo llevó al cautiverio. Y esos 70 años, ¿por qué son? Porque son 490. Si usted lo divide por 7, que son los años de jubileo, le da 70 años de cautiverio. Son los 70 años de cautiverio. ¿Y qué dice ahí? Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Ahí va a reposar realmente la tierra. Todos los días en que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Qué tremendo. Qué tremendo. Cómo Dios es. Gracias, Señor, por su fidelidad. Porque no nos deja vivir en nuestros pecados. Y nos castiga ciertamente, severamente. Pero en amor. Finalmente, el año de jubileo, capítulo 24, y con esto ya voy a finalizar, ¿ya? Porque se me fue el tiempo, ¿sí? Quiero terminar con una reflexión. Perdón, el capítulo 25. Como les explicaba, hubo un año, el séptimo año, el pueblo tenía que dejar reposar la tierra. Ahora, una pregunta que me decía mi esposa hoy día, ¿de qué vivían en esos años? ¿De qué vivían ellos? ¿Cómo? Eso. A mí me llamó tremendamente la atención eso. Tremendamente. Me llamó mucho la atención. Claro, de lo que Dios le dio, el pueblo vivía ese año que no podía ni sembrar, vivía de lo que Dios le daba el sexto año. Y Dios le dice fielmente, no, el séptimo año deja reposar la tierra porque yo en el sexto te voy a bendecir grandemente y te voy a dar para 3 años. Te voy a dar para 3 años la bendición de Dios. Pero el pueblo en la práctica decía, ¿cómo Dios me va a dar? Yo me voy a asegurar el séptimo año. Perdón, Señor. Pero yo el séptimo año voy a trabajar. Y eso es una muestra de falta de fe. En medio de tantas cosas prácticas, el Dios enseñaba al pueblo, vivan por fe. Dios les voy a bendecir, pero nunca se olviden de que yo les doy la bendición. ¿Cómo se aplica eso a nosotros hoy en día? Hermanos, probablemente nosotros no tengamos estos mandamientos específicos para la iglesia hoy, pero sí en nuestros corazones debemos determinar darle a Dios lo que es de Dios. Yo he escuchado muchos hermanos, y yo también he caído en este pecado, es decir, yo no voy a dar a Dios este mes porque no me alcanza. Pero en verdad, cuando usted elabora su presupuesto, tiene que considerar, el presupuesto está hecho en base a prioridades. Es decir, yo le voy a dar a Dios lo que es de Dios y voy a dejar de que Él haga. Y hermanos, en las bendiciones hay obediencia, hay bendiciones. Hay bendiciones, ¿ya?
confíe en la provisión de Dios, vea cómo el Señor le bendice. ¿Ya? Obviamente con esto no digo que no planifique ni que no trabaje, no, digo que sea obviamente prudente, sensato, pero en medio de todas esas cosas, en medio del trabajo, de que usted tiene, de que yo tengo, nunca olvidemos de que Dios es quien nos da la bendición. Y el día que faltemos a la obediencia a Dios, van a llegar todas estas consecuencias delante de nosotros. Y en medio de aquella bendición que experimentamos, nunca se olvide de Dios. Yo conozco a muchos hermanos que llegaron afligidos pidiendo oración a la iglesia. Y cuando el Señor les dio lo que ellos querían, nunca más llegaron. Eso es triste. Triste. Así que eso, hermanos. Espero que el Señor les bendiga. Que no sea levítico para una semana, que sea levítico para toda la vida. Ya, que vaya leyendo, investigando. Si usted tiene hartas preguntas y quiere ver si yo las puedo responder, que dudo que yo las pueda responder, si quiere, me puede invitar a tomar once junto a mi esposa y a su casa y hacemos unos completos. Sí, con mayo casera, por favor. Y ahí lo vemos. Ya, oremos, hermanos. Señor, le damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por este tremendo libro, Señor. Gracias, Señor, por que sin duda, Señor, eres tan congruente, Señor. El mismo Dios de aquel tiempo, Señor, es el mismo Dios que trata con nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias por dejarnos aprender su palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que tu pueblo, Señor, reunido en este lugar, sea obediente, Señor. Que este siervo, Señor, que está hablando, Señor, también sea obediente, sea un ejemplo para todas estas personas, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Ruego una bendición especial también sobre nuestro pastor, Señor, que te le ayude a recuperarse en este tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.